Bienvenidos a Saddleback Online. ¡Los amo! Estamos en la tercera semana de la serie Centavos con Sentido y hemos hablado sobre el dinero y la forma en que el dinero da forma e impacta muchas áreas de la vida, pero hemos regresado a lo que la Biblia enseña, lo que Jesús dijo sobre el dinero y a reconocer que en nuestra cultura y en todas las generaciones hay con frecuencia una tremenda esclavitud, frustración, ansiedad que la gente experimenta en el área del dinero. Y Dios quiere que seamos libres, quiere que tengamos paz en el corazón. Y estamos viendo en toda la serie cuáles son las áreas de la vida que al envolverlas en la verdad y en los principios de Dios experimentamos libertad. La primera semana hablamos de nuestra relación con el dinero. Como todos, tenemos una relación con el dinero influenciada por la familia en que crecimos, por nuestra personalidad, por los aportes a nuestra vida. Y con frecuencia nuestra relación con el dinero se vuelve prioridad sobre Dios, así que hablamos de cómo poner el orden bien. La semana pasada estuvimos viendo la idea de que el dinero, solemos tener mentalidades sobre el dinero que pueden estancarnos y hacernos vivir con mucho miedo. Y Dios nos invita a su abundancia para entender que Él es capaz de proveer para toda necesidad y en todo tiempo. La otra vez desafié a la iglesia a confiar por 30 días, confiar en Dios, ponerlo antes en las finanzas. 2100 de ustedes aceptaron el reto y quiero celebrar por quienes dieron ese paso. Y puede haber algunos esta semana a quien Dios los guíe a responder a ese desafío. Daré oportunidad al final del mensaje. Pero quiero empezar llevándolos a un pequeño viaje de regreso a cuando Stacy y yo nos casamos y hoy vamos a hablar sobre hábitos financieros. Quiero llevarlos a un viaje y compartir lo que aprendimos. Bien, Stacy y yo nos casamos de 21 años. Hoy me parece que éramos muy jóvenes, pero entonces no era así. Era una buena decisión, sigue siéndolo. Y recuerdo que en ese momento supe que Dios quería que me casara con esa mujer y no iba a dejar que se me fuera. Y nos casamos a los 21 años. El problema de casarse a los 21 años es, al menos para nosotros, es que no sabíamos llevar una chequera. Yo no sabía cómo ser proveedor. Hubo muchos momentos difíciles para nosotros al inicio del matrimonio y hubo un par de momentos de cambio para mí. Y el primero de estos puntos que cambió fue cuando Stacy llegó con una prueba de embarazo y dijo positivo. Era el primer hijo y yo recuerdo por dentro como un temblor de pensar que iba a ser padre y había cosas que debían cambiar en los siguientes meses. Debía asumir otro nivel de responsabilidad, volverme un mejor proveedor y a los 24, en ese tiempo, eso era un cambio para mí. Y hubo otro cambio que sucedió en la cocina de mis suegros y recuerdo estar sentado en la mesa en la cocina de mis suegros y estar ahí con mi cuñado llamado Kevin habló conmigo y me lanzó un reto sobre finanzas. Y tenía muchos hábitos entonces que no eran buenos para el manejo del dinero y yo era el principal culpable. Y recuerdo a Kevin mirándome a los ojos como diciéndome, ven a Jesús. Y él dijo, Andy, quiero desafiarte a ser más hombre. Quiero retarte a ser responsable de esta área de tu vida. Y me enojé, pero él tenía razón. Y al final de la conversación fue como si Dios me estuviera hablando a través de mi cuñado, a quien tanto quiero. Y me decía, es un nuevo día, necesitas cambiar tus hábitos, tu forma de vivir. Y lo que noté que era verdad sobre mí en ese momento, y creo que es verdad de mucha gente, es que muchas veces algo en tu interior querrá cambiar, quiere ser diferente. Pero cuando entras a la realidad de tus circunstancias, lo que reconoces es tu deseo. Con frecuencia es anulado por tus hábitos. Este punto no está en tus notas, pero lo pueden anotar. Los malos hábitos financieros anularán mi deseo de una buena administración. Así que podemos tener el deseo de progresar, tener el deseo de avanzar y administrar mejor, pero los malos hábitos financieros nos llevan hacia atrás a la situación a la que los hábitos nos quieren jalar. Tus hábitos financieros con frecuencia están anulando tus buenos deseos que creo que tienes en lo profundo del corazón. En Mateo 6, versículo 24, que no está en sus notas, esto es extra, y Jesús es quien habla. Leí este versículo en el primer mensaje de la serie, dice,
Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús está diciendo, no puedes tener dos dioses, el dinero o Dios serán a quien le des todo el corazón. Pero lo que creo que para muchos es el caso, es que con frecuencia quieres poner a Dios en primer lugar, quieres hacer lo que está bien. Pero quizá estás trabajando bajo decisiones financieras, malos hábitos que cuando quieres ser libre pueden ser como un grillete que te jala hacia atrás. Así que hoy quiero hablar de cómo salir de eso. La solución es tener mejores hábitos, es lograr tener mejores hábitos financieros. Pablo habla en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Lo que Pablo dice a un líder más joven de la iglesia, dice, los atletas salen a un campo y al salir al campo ellos actúan para ganar un juego. Hay mucho entrenamiento y disciplina que lleva hasta ese momento. Hacen ejercicio, se levantan temprano, cuidan su nutrición de la misma forma que un atleta se entrena para actuar en el campo. Alguien que quiera seguir a Dios debe entrenar. Que decidamos hacer cosas que hoy podemos para poder hacer cosas mañana que no podemos hacer hoy. Los hábitos son una elección consciente de nuestra parte. Lo que ejecutamos es la elección consciente de decir, quiero que mi vida sea diferente mañana, pero voy a seguir mi vida hoy. Y lo que pasa en el corazón es que queremos ser diferentes, pero siempre regresamos a los hábitos. Pueden anotar, hábitos extraordinarios llevan a una vida extraordinaria. Así que muchas personas quieren obtener resultados diferentes, que su matrimonio sea diferente, ser diferentes financieramente, pero nunca ajustan sus hábitos, así que regresan a la posición en que estaban. Si quiero que mis finanzas, mi matrimonio o cualquier área de mi vida sea extraordinaria, mis hábitos deben ser extraordinarios. Así que veremos 4 hábitos extraordinarios de la Biblia, y diría que estos 4 hábitos realmente han sido una enorme bendición en nuestra vida en los últimos 16 años desde esa conversación. Regresé de esa conversación, empecé a leer libros, tomamos grandes decisiones y estos 4 hábitos literalmente cambiaron mi vida. Y creo que algunos de ustedes hoy, la misma conversación que tuve con mi cuñado en la mesa de mis suegros, Dios quiere tenerla contigo hoy. Que Dios quiere usarme en tu vida para llamarte a un mejor futuro, una mejor realidad y enfoque en tus hábitos. Debo decir que este será diferente a muchos de mis mensajes. Habrá muchos versículos que voy a darles y quiero animarlos. Escriban lo más importante. Habrá algunos en sus notas, otros pueden volver a verlos después. Y mucho de lo que voy a hablar viene de nuestro viaje y Stacy y yo sentimos un gran amor por leer la Biblia, pero un libro al que yo personalmente he dedicado mucho tiempo es el de Proverbios. Y recuerdo que en esa época de mi vida tenía un mentor que me desafió a leer Proverbios todos los días y desde los 24 a los 35 leía los Proverbios y le decía a Dios, necesito tu sabiduría en mi vida. Y muchos de esos versículos Dios los usó para cambiarme. Así que el primero de los 4 hábitos financieros extraordinarios es este. Es la decisión de honrar a Dios. Es una elección consciente de que con mi vida, con lo que Dios ponga en mis manos, voy a elegir honrarle. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, hagan lo que hagan. Si están trabajando, si van a un evento con sus amigos, sea lo que sea, Pablo dice que trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Lo que Pablo está diciendo al corazón de esta gente que lee en Colosenses, está diciendo la realidad
de que todo lo que hacemos Dios lo ve. Si voy a la oficina a trabajar, quizá el lunes esté en un cubículo u oficina, o vas al campo a hacer tu trabajo, todo lo que haces, tienes un jefe que te ve a veces, pero va a llegar el momento en que el jefe no esté. Y al mismo tiempo hay un Dios que ve cada parte de lo que haces. Desde que empiezo mi día de trabajo hasta que se acaba, Dios lo observa todo. Y Pablo dice que hay una forma de vivir en que mis ojos se posan en la realidad de que mi trabajo, mi uso del dinero, mis elecciones, las palabras que digo, puedo hacerlo como para el Señor. Y esto es crucial porque cuando se trata de tener mejores hábitos, puede haber otras razones para querer tener mejores hábitos. Puedes tener un cónyuge que siempre te habla sobre tus hábitos. Tal vez la familia de donde vienes te está presionando. Puedes tener una imagen en tu mente que tratas de lograr. Y todo el tiempo, si tu motivación para desarrollar cualquier área de tu vida y ser mejor, si la motivación real no es honrar a Dios, no es sostenible y no satisface. Así que en el camino harás progreso, avanzarás hacia el futuro y cambiarás, pero volverás atrás porque tu motivación se va. Y quiero honrar a Dios conscientemente, primero con mi trabajo. Así que reconocer que tengo la responsabilidad de trabajar. Si no hay nadie más en mi familia que provea a mi familia después de Dios como principal proveedor, que va a asumir esa responsabilidad. Así que mi honrar a Dios inicia por reconocer que Dios me dio manos, me dio una mente, nos dio la habilidad de trabajar. Y la razón de que nos diera la habilidad de trabajar es que seamos coagentes de Él aquí en el planeta, con Él, para mejorar el mundo y proveer. Esta es una de las principales responsabilidades de un esposo y un padre en la familia. Al hombre se le da la singular responsabilidad de ser proveedor de su hogar. Así que si no honro a Dios primero con mi trabajo, entonces todas estas cosas de las que vamos a hablar en verdad no importan. Y puede ser que algunos hombres necesiten oír mi voz hoy como su pastor. No oírlo de su esposa una y otra vez, sino oírlo de su pastor de hombre a hombre. Decir que algo de lo que vamos a hablar podría estar conectado a no haber asumido la responsabilidad de tu rol de proveedor de tu familia. Debemos decidir honrar a Dios y hay que iniciar primero con el trabajo. Y hay otra parte de esto que es significativo. Proverbios 12:11 dice: el que trabaja su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es falto de juicio. ¿Conocen a alguien que sueñe despierto? ¿Que compre criptomonedas cada vez más? Si está alta, más arriba compra. Y claro, si tienes cripto y vas bien, genial. No estoy poniendo a todos en la misma categoría, pero hay quienes constantemente persiguen fantasías. Y quisiera volver al punto de si mi motivación de trabajo es agradar a Dios, entonces trabajaré más diligente y fielmente que si fuera por cualquier supervisor humano. Esta pregunta la tengo en mi corazón y quiero compartirla. Es esta: si Jesús me hiciera una revisión trimestral, ¿qué diría? ¿Hay un poco de silencio en este lugar? Pero la realidad de esto es que al final de un trimestre quizá te sientes con el supervisor y este te dé su evaluación sobre tus metas de trabajo. Para mí, personalmente, si mi ambición y mi mente están en la realidad de que Dios ve todo y mi meta es agradarle, cambia mi perspectiva. Esto se conecta con algo importante, que es decidir honrar a Dios con mi mayordomía. Debo decidir honrar a Dios con todo lo que llega a mis manos. Él me ha dado la responsabilidad, Él te da la responsabilidad de ser mayordomo. Y Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados producen ganancias. Los apresurados traen pobreza. Lo que nos dice es que si constantemente buscas la ruta más fácil en la vida, si constantemente buscas un modo de evitar la tensión y la dificultad y siempre intentas evitar el trabajo y la dificultad, los planes y mirar hacia el futuro con una gran diligencia, el problema será la gran pobreza que tendrás que afrontar. Y no es que las personas que son pobres no trabajen, sino que es más bien una mentalidad de que
en presencia del problema se pueden buscar atajos. Y existe otra forma de verlo, donde intento honrar a Dios con mis planes y esfuerzo. Y nos lleva al segundo hábito, que es elaborar un plan de mayordomía inteligente. A menudo creamos planes para otras áreas de la vida, pero no lo hacemos para aquello que Dios pone en nuestras manos. Jesús dice lo siguiente: supongamos que algunos de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Jesús nos dice que debemos planear, que cuando miro lo que Dios me da, especialmente en el área de las finanzas, especialmente en lo espiritual, al pensar en mis compromisos, debo saber cómo voy a ir hacia el futuro con un plan, de tal forma que toda mi energía y lo que invierta provenga de un plan estructurado, basado en las enseñanzas de Dios. Voy a compartirles en estos minutos un plan que es probable que hayan oído antes si han estado en Saddleback un tiempo, pero es poderoso y todos los que conozco que aplicaron este plan a sus vidas han dicho al final: me alegra haberlo hecho. Es el plan 10-10-80 y proviene de Dios mismo. Y quisiera contarte de lo que trata. Primero, hay un 100%, voy a mostrarlo en un momento con una ilustración. De ese 100% que ganas con el primer 10, me comprometo a ofrendar antes de hacer cualquier otra cosa con lo que Dios ha puesto en mis manos. Digo, Dios confió en ti primero. Proverbios 3:9-10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios nos dice: si me das la prioridad, cada vez que tienes frutos, cada vez que ganas algo y dices Dios primero, puedes confiar en que te cuide y te provea. Esa es su promesa. Hay una parte de su economía que funciona junto contigo. Confía en Dios y Él te va a sostener. Ese 10% es para Dios. Segundo, hay un 10% que ahorro. Entonces ese 10% que viene después, no lo gasto. Lo pongo a un lado en una cuenta o tomo la decisión de invertirlo para el futuro y lo ahorro. Proverbios capítulo 13, versículo 11 dice: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Lo que Salomón nos dice es que cuando vives de tal forma que durante un tiempo vives manteniendo control con tus gastos, experimentas los beneficios. Y siempre hay personas que quieren volverse ricas con algún programa donde te dirán: mira, esto es solo 1 hora y 40 minutos. Si me pagas tantos pesos adelantados, voy a decirte cómo vender en línea y vas a volverte el más millonario que jamás existió en todo el planeta en 2 meses. No vas a tener que trabajar por el resto de tu vida. Y dices: está bien, demuestra que sirve. No funciona, pero igual lo compraste, ¿no? Eso pasa a menudo. Y lo que Salomón dice es: no, en realidad así no es como Dios mueve su economía. Lo hace poco a poco con el tiempo. Y quienes viven así fielmente, con un hábito constante con el tiempo, la bendición es el resultado. Y finalmente, la última parte es para vivir. Ofrendo, ahorro y vivo con ese 80% restante. Me encanta ese versículo que dice: las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Entonces, el justo ve el 80% distinto de alguien que no intenta honrar a Dios con el resto. Bien, voy a explicarlo así. Tengo este rico pie. Por curiosidad, ¿a cuántos aquí les gusta el pie? A mí. A mí sí, y se ve rico. Cuando pongo un premio frente a mi perra, ella empieza a salivar. Voy a sostener este pie hacia el resto del mensaje y tal vez en un punto te dé hambre, quizá vengas aquí a comerlo. Este es un gran pie. Es un poco pronto aquí en mi país para comer pie, pero si lo quieres puedes comer un poco. Y si ves este pie, antes tenía 10 rebanadas y tomé una rebanada
que es la primera, y digo, Dios, voy a confiar en ti, voy a devolver esto, lo primero, antes de que alguien más toque parte del dinero, antes de gastar el dinero en algo, es tuyo, no es mi pay, no me pertenece, confío en ti primero. En segundo lugar, esta parte se ahorra, es para el futuro. En el caso de que en un futuro llegara un momento donde ya no tengo ingresos, llegara un momento donde quisiera una casa propia en el futuro o tener mi propio auto en el futuro, es la decisión de ahorrar para un gasto, para algo que podría haber en el futuro, pero no es hoy. Y lo bueno es que puedo vivir con lo que resta. Puedo comprar Netflix y YouTube y también Amazon Prime y Disney. Y es broma, yo no tengo eso, pero te queda el resto y puedes tomar la decisión de qué hacer con eso de forma que le dé el honor a Dios. Lo uso para construir una vida que le agrade y bendiga a otros, que haga el bien a todos. Y lo veo con la perspectiva de Dios mismo y digo, 10 son para Dios, lo entrego, 10 ahorro y los otros 80 los gasto. Pero a veces hay mucha gente que, dice Salomón, se lo gastan, lo dice muy bien. Vamos a volver a lo que dice en Proverbios 21:20. Dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Cuando te imaginas a un necio, ves a alguien que hace y se acabó. Y ya no hay más. Luego se va a un lado y se come otro más y que ni siquiera es suyo. Y ahora lo hace con la tarjeta y se lo come y lo siguió comprando con la tarjeta y ahora está tan lleno, no sabe ni dónde meterse. Lo que Salomón nos dice es que en realidad hay mucha gente que vive así y luego comenzarán a preguntarse, ¿cómo llegué a este punto? A los 50 o 60 es porque cuando estaba en mis 20 o en mis 30 no tomé la mejor decisión y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Les diré otra cosa que es muy importante sobre esto y es una perspectiva diferente al hablar de cómo lo afronto y asumo la responsabilidad en un área con un costo de vida alto. O si tal vez tienes varios hijos, tienes gastos de educación. En primer lugar, creo que donde mucha gente tiene dificultades es cuando viven sobre sus posibilidades en 3 áreas. 1, vivienda. 2, el auto. Y 3, con la educación. Y piensas así, pero lo necesito. Y si lo necesito, eso se come estas 2 rebanadas. Lo que yo creo es que si es posible que puedas mirar la mayordomía diferente y que reconozcas como proveedor de la casa que en realidad puedes ganar más dinero. Puede ser que te sientas limitado por las circunstancias, que sientas que no puedes honrar a Dios. Pero quiero compartirte, lo dije hace unas horas, y yo tengo la gran convicción de que si algún día estuviera en un punto donde no hubiera dinero para pagar mis cuentas y llegar al punto de decir, si doy el diezmo no voy a poder pagar las cuentas, buscaría otro trabajo. Literalmente me levantaría temprano para trabajar o me quedaría despierto y haría taxi en las noches y hablaría de Dios, pero yo nunca llegaría al punto en que Dios no tenga el primer lugar en mis finanzas. Porque estoy convencido de que cada vez que trato de quitar lo que viene de Dios de su mano, la Biblia dice que le estoy robando, pero también estoy decidiendo quitar la mano de Dios de esta área de mi vida. Quiero vivir con tanta diligencia y hay quienes requieren un pequeño empujón y escuchar, anda a trabajar otro empleo de taxi o de cualquier cosa para poder proveer y asumir la responsabilidad en esa área de tu vida. A veces nos limitamos en nuestro pensar, pero Dios dice que es un Dios de abundancia y también de trabajo. Nuestro Dios nos llama a asumir la responsabilidad en esta área de la vida. Y llegamos al tercero, y es vivir siempre dentro de tus posibilidades. Esto es ajeno a nuestra cultura. La deuda de consumo es mayor ahora más que nunca en la historia.
Una de las áreas de mayor crecimiento en cuanto a deudas es en las apuestas. Hay gente que apuesta dinero con la tarjeta. Amigos, no quiero disminuir la adicción, pero esto es tonto, es decir, es usar dinero que no tengo para ganar dinero de forma turbia para tratar de prosperar sin ningún esfuerzo. En su sabiduría, Dios dice, Dios provee, yo trabajo y luego yo decido qué hacer y decido intencionalmente vivir con lo que tengo. Proverbios 21:20, vamos a volverlo a leer. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Si estoy todo el tiempo gastando todo lo que tengo, la Biblia dice que es tonto. Tengo que decidir que voy a vivir tan solo con lo que he ganado. Existe tanta gente que al ver sus vidas tienen todo lo que tú quieres. Y eso te tienta a decir, tengo que obtener eso que tiene. Pero en verdad, no sabemos la historia que hay detrás. No sabemos qué pasa tras las apariencias cuando alguien que es amigo de tus hijos se compró un auto. No sabes cómo pagó por eso. Esa presión puede que se vuelva una presión constante que te haga creer que necesitas ciertas cosas para crecer y sobrevivir en este planeta. Y lo que Dios quiere hacer es liberarnos de esa presión. Pero a veces llegamos a pensar, si tuviera una casa más grande, sería feliz. Si tuviera un auto más rápido, podría tener gozo. La verdad es que si no soy feliz con lo que tengo ahora, tener más no ayudará. Hay muchas personas que buscan y buscan, pero terminan vacías y viven con presión. Entonces, si vivo así, tendré que hacer los pagos de la tarjeta de crédito y tendré que tomar una parte de mi pastel para pagar el estado de cuenta. Y son puros intereses para la compañía de tarjetas de crédito y terminamos viviendo aplastados por el peso de las decisiones de comprar cosas que no necesitaba. Quiero que escuches mi corazón. Lo digo porque siento compasión y deseo la libertad de Dios en nuestras vidas. Así que quiero compartirte algo más. Proverbios 14:11. Escucha bien. La casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. El pueblo de Dios, que tiene la sabiduría de Dios, puede florecer en cualquier circunstancia. Tú puedes decidir, por la gracia de Dios, confiar en Él con lo que ha puesto en tus manos y puedes florecer donde sea que estés, pero el enemigo seguirá repitiéndote una y otra vez en tu mente, necesitas eso para ser feliz. Quiero dirigirme a ustedes en sus 20s recién casados y que están comenzando a adquirir todos estos hábitos en su vida. La cruda realidad es que no pueden solo dejar un hábito en la temporada que recién cerraron. No porque te cases, tus malos hábitos se irán. Los casados me entenderán. Y debemos tomar una decisión con ayuda de Dios de cambiar por el poder del Espíritu Santo. Esto lo digo por mi profundo anhelo y deseo por la bendición de Dios. Yo he visto en mi vida y en la vida de innumerables personas que cuando honran a Dios y viven en sus posibilidades y buscan a Dios, son bendecidos con el paso del tiempo, créanme. Y yo diría que en todas las conversaciones que he tenido sobre este tema con alguien que ya lo hizo, no hay nadie que viva de esta manera y diga, solo quiero advertirte algo. Ahorré bien, no despilfarré, honré a Dios con mis finanzas y fue lo más tonto que he hecho. Nadie, ninguno de los que viven así podrían pararse aquí y no decirnos de los beneficios
de vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Existen tantas voces de nuevo. Le hablo a ustedes, los jóvenes, al adolescente, a la joven en sus 20, que siguen a varios influencers, que dicen, tienes que comprar mi programa. Mírame, soy rico, tengo un Ferrari con solo 27 años. Y si haces lo que te digo, vas a ser rico. Si tan solo te ejercitaras como yo lo hago, tendrías un abdomen como el mío, como todo lo que quiero, y me sigo viendo así. No es verdad, estás mintiendo, mientes por mi dinero y no voy a caer. Quiero que lo entiendas. Si imitas a otros, obtendrás lo que han obtenido, pero si haces lo que Dios dice, serás bendecido a futuro. Y la invitación es a responder a la voz de Dios. Su sabiduría funciona. Pero la verdad es que nadie en las redes sociales grita con todo su ser, haz esto, sino que es una forma tranquila, humilde y gentil de confiar en Dios, que a la larga Él bendice a quienes viven de acuerdo con sus promesas y sus principios. Y desde el fondo de mi corazón te digo, mi esperanza es que Dios te mire, que nos mire y vea a un pueblo que cuando Él habla responde. Este es el cuarto y último punto que quiero dejarte. Es busca dar una respuesta rápida a Dios. Pido esto para ti, pido por nuestra iglesia y por mí mismo, que cuando Dios mueva nuestra alma y nos esté invitando a mucho más, que cuando nos invite a seguirlo, que Dios sepa que Saddleback, esta gran familia, que Dios sepa que tú como persona eres del tipo en quien se puede confiar y dirá sí, que responderás a su voz. Y este salmo, el Salmo 119:60, Dios ha estado hablando a mi vida y es el rey David. Dice, me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Sea lo que sea que me estés pidiendo, Dios, tienes mi sí. Mi pregunta para ti es, ¿Dios tiene tu sí? ¿Has respondido a su impulso? Sé que hay algunos que cada vez que Dios los impulsa, esto se vuelve una atadura. Dios dice que eso puede cambiar hoy. Solo porque haya sido así no significa que tenga que ser así. Existe la posibilidad de ser transformado porque Jesús murió por tus pecados en una cruz, porque Él venció a la muerte, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre su pueblo y hay poder que Él ha puesto en ti. Dios quiere fortalecerte para que vivas en su verdad y principios. Tu vida puede ser diferente, pero la verdad es que tenemos que cooperar con Dios. Mi pregunta es, ¿estás respondiendo a lo que Dios te está invitando? Hoy puedes tomar esa decisión. Algunos de ustedes tal vez digan, sí, quiero responder, pero estoy aplastado por mis decisiones. Y quiero que sepas, podemos ayudarte. Tenemos un gran equipo de personas en nuestra iglesia que han hecho un muy buen trabajo al crear un ministerio de mayordomía y quisieran acercarse contigo y poder ayudarte con esto. Y una cosa que este equipo estará haciendo es que la próxima semana tendremos un seminario web donde hablaremos de estas preguntas más profundas como ¿qué pasa si no puedo usar mi Pi porque debo pagar la tarjeta de crédito? ¿Qué pasa si he tomado malas decisiones? Queremos ayudarte en ese seminario web. Veremos cómo crear un presupuesto, cómo salir de una deuda y tener la libertad que Dios quiere que tengas. Hoy puedes dar el paso y decir, quiero ser parte del evento. Quizá para algunos es más que eso. Necesitas que alguien camine contigo. Quizá necesites una conversación y asistencia y queremos ayudar y también acompañarte. Te diré cómo hacerlo. Te invito a que saques tu teléfono y vayas a nuestro programa digital con el código QR de la pantalla. Cuando entres, verás el botón de próximos pasos. Te invito a que toques ese botón. Ahí puedes registrarte al seminario web que se avecina. Nos encantaría que te unieras a nosotros. También puedes decir, necesito ayuda. Necesito a alguien que me acompañe. Tenemos un equipo que se reunirá contigo esta semana para platicar, revisar tus finanzas y ayudarte con un plan para avanzar desde donde estés. Dios quiere
traer victoria a nuestras vidas y nos está invitando a decir, sí, bien, hay otro grupo que estuvo aquí la semana pasada y escucharon del desafío de confianza y dicen, sí, quiero hacerlo, pero no lo haré. El Espíritu Santo te movió, no lo hiciste, pero aún hay oportunidad. Quiero que veas el programa digital de nuevo. Puedes hacer clic en el desafío y decir, en estos 30 días, quiero hacer esta primera parte, confiando en Dios con la primera parte de mis finanzas. Te acompañaremos y ayudaremos. Todos tenemos un siguiente paso. La pregunta es, ¿diremos que sí al siguiente paso que Dios nos está pidiendo? Quisiera volver a esa conversación con mi cuñado. Recuerdo, después de la conversación, acostado en la cama esa noche y tener este sentir de Dios, incluso en mi frustración, no querer ser desafiado. Este sentir de Dios de que nos estaba hablando y quería que cambiáramos, y de lo que me estaba hablando era de que estábamos endeudados. Eran deudas de la escuela y nos mudaríamos para iniciar una nueva iglesia con un recién nacido. Y Kevin me decía, Andy, quiero desafiarte por fe a creer que Dios puede ayudarte a pagar toda esa deuda en un año para que cuando inicien la nueva iglesia no comiencen con la carga de su deuda. Y era un número que estaba mucho más allá de lo que pensé que era posible en un año. Recuerdo que al final de esa conversación, esa noche en mi oración, sentí que Dios decía, Andy, quiero que confíes en mí. Stacy y yo volvimos a casa, de la casa de sus padres, a Texas, donde vivimos, y una semana después alguien nos envió dinero. Recuerdo que abrí el sobre y realmente quería llevar a Stacy a una cita. Quería un teléfono nuevo y había toda una lista de cosas. Pero luego sentí que Dios dijo, Andy, ¿vas a obedecer lo que te pedí que hicieras? ¿En verdad lo harás? Y creo que ese momento fue el momento más crucial de todos porque había un poco de dinero extra. Y Stacy y yo dijimos, vamos a hacerlo. Durante este año tomaremos todo lo que llegue a nuestras manos, que sea extra, vamos a priorizar y nos desharemos de esta deuda. Y en los siguientes 10 meses vimos varios milagros de Dios al decir sí, no dejamos de confiar. Y al final, unos amigos que sabían lo que estábamos haciendo, una noche íbamos a salir en una cita y ellos iban a cuidar a nuestros hijos y dijeron, oye, ten esta tarjeta, tómala. Léanla, pero no aquí. Nuestros amigos nos dieron un cheque y dijeron, queremos terminar este viaje con ustedes y ser quien les ayude a liquidar esta deuda por completo. Y fue como si Dios dijera, los encontré milagrosamente en su punto de obediencia. Los encontré en su obediencia e hice lo que solo yo podía hacer. Amigos, algunos están endeudados. Algunos están en situaciones en las que deban cambiar de casa, otros deban cambiar de auto, algunos deben reducir gastos de cosas que no necesitan, pero todo es parte de esta hermosa invitación de que tal vez si no tienes Netflix y YouTube y Disney y Max y todas esas otras cosas, tal vez te sentirás más atraído a estar con tu Padre Celestial, que te fortalece, que derrama su espíritu en mi vida, que en su palabra me da lo que nada en este mundo puede ofrecerme. Dios nos invita a todos a rendirnos de todo corazón a Él, a su poder milagroso que obra en nosotros. Hoy quiero desafiarte a darle tu sí con todo tu corazón y te prometo, como tu pastor, no lamentarás obedecer a Dios. Cada persona que conozco que le dijo sí, puede voltear y contar historias de su fidelidad, y eso queremos. Vamos a orar y responder, Jesús, eso queremos. Queremos decirte que sí. Queremos ser gente que en nuestro corazón sabemos que te decimos que sí y que sabes que tienes nuestro sí. Dios, en este momento confirmamos, decimos que tienes nuestro sí para responder a tu voz, y pido que milagros se derramen sobre la iglesia al decir que sí a tu mover para mejorar nuestros hábitos con tu poder. En nombre de Jesús, amén.